Artículo 6. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones. 1. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer. 2. Situación de violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento determinado de su vida. 3. Lenguaje no sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales no discriminatorios por razón de sexo. 4. Presupuestos sensibles a género. Son aquellos que se orientan con carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia las políticas públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación de violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, origen, nación, pueblo, posición social, orientación sexual, condición económica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posición política. 5. Identidad cultural. Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y costumbres, símbolos, creencias y comportamientos que da a las personas sentido de pertenencia. 6. Agresor o agresora. Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona. 7. Integridad sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual. Concordancias, CPE, Art. 15 de enero y 3 LGMVLV, Art 14 Inc. 5, 19 Inc. 7 Rec, LGMVLV, Art 3 de febrero. Comentarios. El artículo 6 de la Ley número 348 establece definiciones fundamentales para la interpretación y aplicación de este marco legal. Este artículo proporciona una guía clara para comprender los siguientes conceptos. 1. Violencia. La violencia es un fenómeno social que permea a las sociedades en todo el mundo, en particular en las vidas de las mujeres. Según la definición proporcionada en el artículo 6 de la Ley número 348, la violencia se constituye como cualquier acción u omisión, ya sea abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, solo por el hecho de ser mujer. Esta definición amplia y completa abarca tanto los actos evidentes como los sutiles de violencia. La violencia puede ser más que simplemente física o sexual, puede extenderse a formas económicas y psicológicas. Esta definición reconoce el perjuicio en el patrimonio, la economía y la fuente laboral de las mujeres como formas de violencia. Asimismo, es importante enfatizar que la violencia no solo se da en espacios privados sino también en ámbitos públicos. Esta perspectiva integral de la violencia incorpora también la idea de que las acciones no son el único medio por el cual se ejerce la violencia. La omisión, es decir, el no actuar o no tomar medidas cuando es necesario, también puede ser una forma de violencia. El enfoque de la violencia en esta ley no es restringido a la violencia contra las mujeres en un sentido estricto, sino que se extiende a cualquier persona que sufra violencia por su identidad de género. Esta disposición tiene en cuenta las intersecciones de discriminación que pueden experimentar las personas no binarias y transgénero, un enfoque que hace eco del movimiento feminista latinoamericano que lucha por los derechos de todas las personas, independientemente de su género. 2. Situación de violencia. La definición de situación de violencia, proporcionada por la Ley número 348, indica que ésta se compone del conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer en un momento particular de su vida. Esta definición amplía el espectro del entendimiento de la violencia, centrándose no solo en el acto violento en sí, sino también en el entorno en el que éste ocurre. Una situación de violencia implica una serie de factores contextuales que pueden interactuar y reforzar las condiciones de agresión.
Estos contextos pueden ser variados e incluir aspectos económicos, culturales, políticos y psicosociales. La vulnerabilidad a la violencia no se distribuye de manera uniforme y está en gran medida influenciada por estos factores estructurales y socioculturales. La definición también reconoce que la violencia no es un hecho aislado, sino que puede ser un fenómeno continuo y previsivo que afecta a las mujeres en diferentes etapas de su vida. Cada etapa de la vida puede presentar circunstancias y formas de violencia específicas. Por ejemplo, las jóvenes pueden enfrentarse a la violencia en las relaciones de noviazgo, mientras que las mujeres mayores pueden ser más vulnerables a la violencia económica o a la negligencia. Además, la idea de situación de violencia sugiere que la violencia puede ser tanto un evento singular como un proceso continuo que puede durar un periodo prolongado de tiempo. Este aspecto es crítico para entender la violencia como un problema sistémico, que no puede ser comprendido o resuelto simplemente abordando incidentes individuales. 3. Lenguaje no sexista. La concepción del lenguaje no sexista se refiere al uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales que no discriminan por razón de sexo. Este enfoque se basa en la idea de que el lenguaje no es neutral y tiene el poder de moldear nuestra percepción de la realidad, perpetuando o desafiando las normas y estereotipos de género. El lenguaje puede reflejar y reforzar las desigualdades de género, pero también tiene el potencial de desafiarlas y transformarlas. Este proceso implica un esfuerzo consciente por cambiar las formas en que hablamos y escribimos, evitando términos y expresiones que invisibilizan a las mujeres o perpetúan estereotipos de género. Por ejemplo, en español, los términos masculinos a menudo se utilizan para referirse a grupos mixtos de hombres y mujeres, lo que puede invisibilizar la presencia y contribución de las mujeres. El lenguaje no sexista se esfuerza por evitar esta invisibilización, utilizando formas inclusivas de género, como todas y todos, niñas y niños, o el uso de la arroba o la X para denotar ambos géneros, ejtod_s o tots. Además, el lenguaje no sexista implica evitar estereotipos de género en la forma en que describimos las habilidades, comportamientos y roles de las mujeres y los hombres. Este proceso puede ser particularmente relevante en ámbitos como la educación, el trabajo y los medios de comunicación, donde los estereotipos de género pueden limitar las oportunidades y posibilidades de las mujeres. Finalmente, el uso del lenguaje no sexista es un acto político que reconoce y respeta la diversidad de identidades de género y desafía las normas de género binarias. Al hacerlo, el lenguaje no sexista puede ser una herramienta poderosa para promover la igualdad de género y los derechos humanos. 4. Presupuestos sensibles a género. Los presupuestos sensibles al género representan un instrumento de política fiscal que busca incorporar una perspectiva de género en todas las etapas del proceso presupuestario. Estos presupuestos son sensibles al género, en tanto toman en cuenta las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres, y buscan reducir las brechas de género y promover la inclusión social y económica de las mujeres. En particular, estos presupuestos se orientan a garantizar recursos para políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres en situaciones de violencia y a aquellas más discriminadas debido a su origen, posición social, orientación sexual, condición económica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posición política. El objetivo de los presupuestos sensibles al género es desafiar las estructuras de poder y las desigualdades de género que se reproducen en las políticas fiscales y presupuestarias. Estos presupuestos pueden ayudar a visibilizar y cuantificar las contribuciones económicas de las mujeres, a menudo invisibilizadas, en áreas como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Asimismo, pueden ayudar a identificar y corregir sesgos de género en la asignación de recursos públicos. Estos presupuestos también implican un compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. Al establecer indicadores y metas específicas para la reducción de las brechas de género, estos presupuestos permiten monitorizar y evaluar el progreso hacia la igualdad de género. Además, promueven la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos públicos, garantizando que sus voces y perspectivas sean tomadas en cuenta.
En conclusión, los presupuestos sensibles al género son una herramienta clave para la promoción de la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de las mujeres. Su implementación efectiva requiere de un compromiso político sólido, así como de la capacidad técnica para incorporar una perspectiva de género en el proceso presupuestario. 5. Identidad cultural. La identidad cultural es un constructo complejo que se refiere a los valores, tradiciones, símbolos, creencias y comportamientos que dan a las personas un sentido de pertenencia a un grupo o colectivo. Estos elementos compartidos conforman un marco de referencia que influye en la forma en que los individuos interpretan y dan sentido a su experiencia del mundo. La identidad cultural tiene una dimensión colectiva, ya que se construye y se vive en comunidad. Se manifiesta en las tradiciones y costumbres, en la lengua, en la música, en la danza, en la gastronomía y en otras formas de expresión cultural. Pero también tiene una dimensión individual, en tanto que cada persona vive y experimenta su cultura de manera única, en interacción con su entorno y su historia personal. Además, la identidad cultural no es estática, sino que se encuentra en constante proceso de construcción y transformación. Está influenciada por los cambios en el entorno social, político y económico, y por los procesos de interacción y mestizaje cultural. En este sentido, la identidad cultural es tanto un producto de la historia como una herramienta para la construcción del futuro. La identidad cultural también tiene una dimensión política. En muchas ocasiones, la afirmación de una identidad cultural particular ha sido un medio para reivindicar derechos y reconocimiento en contextos de discriminación y exclusión. En este sentido, la identidad cultural puede ser una herramienta de resistencia y emancipación. En conclusión, la identidad cultural es una parte esencial de la experiencia humana. Reconocer y valorar la diversidad cultural es fundamental para construir sociedades más inclusivas y justas. 6. Agresor o agresora. El término agresor o agresora se refiere a la persona que comete una acción o omisión que implique cualquier forma de violencia hacia una mujer u otra persona. Esta definición no solo abarca la violencia física, sino también la psicológica, sexual, económica y cualquier otra forma de daño o perjuicio. El agresor puede ser de cualquier género y tener cualquier tipo de relación con la víctima, incluyendo pero no limitado a parejas, familiares, amigos, compañeros de trabajo o desconocidos. El agresor puede manifestar su comportamiento violento de manera abierta o encubierta. La violencia abierta es aquella que es fácilmente observable y puede incluir actos de violencia física como golpes o agresiones sexuales. Por otro lado, la violencia encubierta puede ser más difícil de detectar y puede incluir formas de violencia psicológica como el control, la manipulación, la humillación o el aislamiento. Es importante entender que el comportamiento agresivo no es un trastorno en sí mismo, sino un síntoma de problemas subyacentes que pueden ser de naturaleza emocional, psicológica o social. Algunos de estos problemas pueden incluir trastornos de la personalidad, problemas de control de impulsos, trastornos del estado de ánimo, entre otros. Sin embargo, esto no debe ser visto como una excusa para el comportamiento violento, sino como un factor que puede ayudar a entender y tratar el problema. En resumen, un agresor o agresora es quien comete una acción que cause daño o sufrimiento a otra persona. La violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica, y se puede manifestar de forma abierta o encubierta. 7. Integridad sexual. La integridad sexual se refiere al derecho inalienable de cada individuo a la seguridad y control de su cuerpo en el contexto de su autonomía sexual. Este concepto, derivado del más amplio derecho a la integridad personal, engloba tanto aspectos físicos como psicológicos de la sexualidad. El principio de la integridad sexual es fundamental para la autodeterminación sexual, entendida como la libertad de elegir y decidir en todas las esferas de la sexualidad, incluyendo la decisión de cuándo y con quién tener relaciones sexuales, la elección de prácticas sexuales y el acceso a la información sexual y servicios de salud sexual.
La violación de la integridad sexual puede tomar muchas formas, incluyendo la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, y la denegación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Estas violaciones pueden tener efectos devastadores en la salud física y mental de las víctimas, así como en su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Es esencial que los gobiernos y las instituciones tomen medidas efectivas para proteger la integridad sexual de todos los individuos, lo que incluye la implementación de leyes y políticas que promuevan la igualdad de género, el respeto a la diversidad sexual y el acceso a la educación sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, es fundamental promover una cultura de respeto y consideración hacia la sexualidad de cada individuo y erradicar todas las formas de violencia y discriminación basadas en la sexualidad. En resumen, la integridad sexual es el derecho a la seguridad y el control sobre el propio cuerpo en el marco de la autodeterminación sexual. Este derecho es fundamental para la dignidad humana y la igualdad de género, y su protección requiere un compromiso activo por parte de la sociedad y las instituciones. Jurisprudencia de la CID. Las definiciones presentadas en este artículo se encuentran en armonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencia y discriminación de género. Aquí se presentan algunos casos relevantes. Violencia. En el caso Campo Algodonero, la CID enfatizó que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que infringe seriamente una amplia gama de derechos humanos. Situación de violencia. En el mismo caso, la Corte resaltó la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y de proporcionar reparación a las víctimas. Lenguaje no sexista. Aunque la CID no ha emitido directamente sobre el concepto de lenguaje no sexista, ha destacado la importancia de eliminar la discriminación de género en su jurisprudencia general. Presupuestos sensibles a género. Este concepto no ha sido discutido directamente por la CID, pero la noción de que los estados deben abordar la desigualdad de género, incluyendo la violencia contra las mujeres, es una idea recurrente en su jurisprudencia. Identidad cultural. En la opinión consultiva OC 2114, la Corte estableció que el respeto a la diversidad cultural es un componente fundamental de los derechos humanos. Agresor o agresora. En el caso J. versus Perú, la CID estableció que los estados tienen la obligación de prevenir y responder a la violencia de género. Integridad sexual. En el caso Rosendo Cantú versus México, la Corte reafirmó el derecho de las mujeres a la integridad sexual y estableció que la violencia sexual constituye una forma de tortura. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia las mujeres con discapacidad. SCP-0705-2020, S1 Sucre, 9 de noviembre de 2020. El art. 71 de la CPE sostiene que, se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. 2. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. 3. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. De conformidad a lo regulado en la norma suprema, el constituyente boliviano prohibió cualquier tipo de discriminación, maltrato y violencia a cualquier persona con discapacidad, obligando al Estado en todos sus niveles, central, departamental y municipal a adoptar acciones que garanticen la integración de este grupo de personas sin discriminación alguna. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional universal que constituyen fuente de obligación para el Estado plurinacional de Bolivia a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente si son más favorables a las normas contenidas en nuestra ley fundamental. En el ámbito interamericano, regional, se reivindicaron los derechos de las personas con discapacidad. Así,
el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su art. 18, señala que, toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito. En esa misma línea, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ratificada por Bolivia mediante Ley 2344 de 26 de abril de 2002, fue el primer instrumento internacional de derechos humanos, específicamente dedicado a personas con discapacidad y representa un invaluable compromiso de los Estados americanos para garantizarles el disfrute de los mismos derechos que gozan los demás. Esta convención indica en su preámbulo que los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. Y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Asimismo, la referida convención en su art. 2, reconoció un catálogo de obligaciones que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. En el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, cabe mencionar tanto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como a su Protocolo Facultativo de 2007, ratificados por Bolivia mediante Ley 4024 de 15 de abril de 2009, en cuyo art. 3 establece los siguientes principios rectores en la materia: a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. B. La no discriminación. C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. E. La igualdad de oportunidades. F. La accesibilidad. G. La igualdad entre el hombre y la mujer. H. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Como se puede advertir, las convenciones antes mencionadas y ratificadas por Bolivia prohíben cualquier tipo de discriminación contra este grupo de personas, quienes además de tener reconocidos los derechos de cualquier persona en general, tienen una protección reforzada por su estado de discapacidad, que representa una protección adicional basada en una atención positiva, preferencial y de cero discriminación. En el marco de dichas normas, la Corte IDH en el caso González Yui y otros versus Ecuador, a través de la sentencia de 1 de septiembre de 2015 sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, en el párrafo 285, señala: la Corte constata que la discriminación contra Thalía ha estado asociada a factores como ser mujer, persona con VIH, persona con discapacidad, ser menor de edad y su estatus socioeconómico. Estos aspectos la hicieron más vulnerable y agravaron los daños que sufrió. En el mismo sentido, en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, a través de la sentencia de 31 de agosto de 2012 sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, en el párrafo 135, indica: asimismo, la Corte considera que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. El debido acceso a la justicia juega un rol fundamental para enfrentar dichas formas de discriminación. A nivel interno, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley General para Personas con Discapacidad, Ley 223 de 2 de marzo de 2012, la cual tiene el objeto de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, y,
El trato preferente bajo un sistema de protección integral. Este nuevo instrumento legal se basa en 8 principios, entre los que se encuentran el de la no violencia, que tiene la finalidad de garantizar y proteger a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, niños y niñas y adolescentes, contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual. En ese marco, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material. Pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto mujer discapacitada, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver un asunto, aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también de todas las personas que se encuentren en una situación similar. De manera específica, sobre la obligación que tienen los estados de priorizar el acceso a la justicia, resguardando el debido proceso y garantizando un trato preferencial a este sector de la población, la Corte IDH en el referido caso Furlan y Familiares versus Argentina, sentencia de 31 de agosto de 2012 sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, estableció que, 137. Asimismo, la CDPD contiene un artículo específico sobre los alcances del derecho al acceso a la justicia y las obligaciones que los estados deben asumir frente a personas con discapacidad. En particular, se indica que, los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares, y 2. Los estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 268. En el presente caso la Corte resalta que los menores de edad y las personas con discapacidad deben disfrutar de un verdadero acceso a la justicia y ser beneficiarios de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. La misma sentencia en el párrafo 305 concluyó que en base al control de convencionalidad, las interpretaciones judiciales y administrativas deben adecuarse a los principios establecidos por la Corte IDH. En especial respecto a la necesidad de tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que pueda afrontar una persona, especialmente cuando se trate de menores de edad o personas con discapacidad, con el fin de que se les garantice un trato preferencial respecto a la duración de los procesos judiciales y en el marco de los procesos en que se disponga el pago de indemnizaciones ordenadas judicialmente. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo. Sin embargo, es evidente que las disposiciones legales en muchos casos requieren ser interpretadas considerando el contexto de violencia estructural y concreta de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación que las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben tomar en cuenta el enfoque interseccional cuando se trate de víctimas niñas, adolescentes o discapacitadas víctimas de violencia, a efecto de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, y evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras. El enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material. Pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también
de todas las personas que se encuentren en situación similar. SCP-0394-2018, S2 Sucre, 3 de agosto de 2018. Violencia: si una conducta omisiva o de abstención causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, se constituirá en un acto de violencia que pueda darse en distintos ámbitos incluidos el educativo y el judicial. SCP-0019-2018, S2 Sucre, 28 de febrero de 2018. La protección reforzada de víctimas mujeres discapacitadas en los procesos penales. El enfoque interseccional debe ser utilizado, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual, y por otra, es una adolescente. Este enfoque permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. SCP-0385-2018, S2 Sucre, 25 de julio de 2018. No corresponde que la jueza cautelar o de violencia acepte ni conozca la petición de audiencia de ofrecimiento de garantías constitucionales solicitada por el demandado contra la víctima de violencia sexual, más aún cuando es una adolescente, que goza de una protección reforzada en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pues, se debe garantizar la prioridad de su interés superior, que comprende, de acuerdo al art. 60 de la Constitución Política del Estado, la preeminencia de sus derechos y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, entre otros aspectos. SCP-0394-2018, S2 Sucre, 3 de agosto de 2018.